Jucat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por aquí, pero ustedes ya la conocen. Bien. La palabra se llama Jucat. La palabra, porque Jucat con la taba aquí es porque cuando se construye la palabra original es Jucat, en algunos casos se usa esta, en este caso no, en este caso hay que poner con la taba, pero es Jucat. La palabra Jucat, o Jucat si prefieren también, significa estatuto, constitución, ordenanza, práctica. También se utiliza en la Biblia para provisión, se utiliza para porción de vida por tal cosa. Se le va a adjudicar una porción de vida, no de dar vida, sino de vida, lo que corresponde, ¿no? Estatuto, práctica, constitución, ordenanza, también provisión. Y va del libro de Números del 19.1 a 22.1. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Bien, vamos a ver qué podemos sacar de provecho el día de hoy. Cuando dicen 19, no vamos a hablar hoy exactamente de la serpiente de bronce, hasta donde podamos llegar, porque es un tema tremendamente amplísimo, como todo. Y dice, 19 dice, Adonai habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza, y ahí la palabra esta, ¿no es cierto?, es la que hace referencia a la parashá, que es la palabra Jucat. Esta es la ordenanza de la ley que Adonai ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca sana perfecta, y por eso, ¿no es cierto?, la parashá se llama Jucat por el texto que está aquí. Ahora vamos a ver el capítulo 21. Verso 4, ¿sí? Verso 4 en adelante. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, que es Yansub. Después lo vamos a comentar eso, pero ahora lo leemos como mar Rojo si prefieren, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Adonai dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno,
miraba la serpiente de bronce y vivía. Ustedes saben que la palabra serpiente, este es un tema, un pasaje muy profundo. Hoy veremos unas partes y después otro día veremos otras. Es un pasaje, bueno, como toda la escritura, uno se sorprende, ¿no? Porque dice, por ejemplo, aquí en el verso 5, esto lo adelanto, pero lo voy a compartir luego: pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan liviano se está refiriendo al maná, ¿sí? Y entonces Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes. Es llamativo que, bueno, hubo muchas quejas en muchos momentos y cosas malas, pero en este momento que le dicen que el pan, bueno, no había ni pan ni agua, ¿no es cierto? Y ahí habla de pan, tenemos fastidio. Algunas se puede traducir como estamos hartos, estamos aburridos, estamos cansados de este pan tan liviano. Eso después le voy a poner las palabras. Pero, y luego dice, Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Siempre llamó la atención esto, porque en otros casos también aparecen cosas muy malas del pueblo de Israel y había mortandades, ¿no es cierto? Pero cuando uno estudia el tema es un poco más profundo de lo que uno le parece. Si uno, ¿se acuerdan ustedes el maná? Cuando ustedes leen los pasajes del maná, el maná, y lo dice en la escritura, nada más que está hecho en forma de alegoría, el maná es sinónimo de ley, de Torá. La palabra maná es sinónimo de ley, porque la palabra maná está escondido, encerrado en forma de alegoría, de símbolo, de metáfora, lo que es la ley de Dios. Y entonces Dios envía serpientes ardientes porque lo que estaban, ¿no es cierto?, abominando era el maná en forma simbólica, pero con eso abominando la ley de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso, después les voy a mostrar cómo es la cosa en algunos pasajes bien interesantes para llegar también y pasar eso. Entonces, este pan liviano, después les voy a mostrar algunos casos, algunos pasajes. Ahora, ustedes saben que, vamos a ver hasta dónde podamos llegar. Ustedes saben que la palabra serpiente, bueno, aquí aparece de varias maneras, ¿no es cierto?, la palabra serpiente de bronce, ¿no es cierto?, serpiente ardiente, que es Saraf, ahí viene la palabra serafim, que usted conoce, serpiente de bronce, ¿no es cierto?, que es Nehoshet, y aparece la palabra serpiente como Nahash. Hay muchas palabras para serpiente, por eso a veces la escritura es algo maravilloso. Ustedes saben que la palabra serpiente se utiliza de muchas maneras en la Biblia en forma figurada. Por ejemplo, en el Salmo 58, 3 y 4, esos 3 y 4, la serpiente se utiliza diciendo que las mentiras de los inicuos se asemejan a la ponzoña de las serpientes. Un ejemplo, ¿no?, para que usted vea. Cuando usted ve lo de las serpientes ardientes, no, por supuesto uno no tiene que conocer los cientos de pasajes que hablan de esto, pero cuando usted lee la serpiente de bronce, si no tiene una idea un poco mayor, una idea acabada de lo que significa serpientes en la Biblia, se hace un poco difícil entender lo de las serpientes ardientes, ¿no es cierto? Y aquí todo tiene su sentido. El pasaje es tremendamente profundo, ese de las serpientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, veneno tienen, 58.3.4, veneno tienen como veneno, perdón, se apartaron los impíos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces luego dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Entonces, si usted viene leyendo el pasaje, ¿no es cierto?, estaban los inicuos, habla de la ponzoña, ¿no es cierto?, que tiene ponzoña, veneno como de serpiente. Aquí son dos palabras distintas para serpiente, ¿no es cierto? Son dos palabras, y hay muchas palabras, ¿no? Hay como 8, 10 palabras que son serpiente. La primera que usted tiene es esta, que es la que más aparece en líneas generales, que es la palabra Nahash, que es la palabra, sí, probablemente que tiene más representaciones en la Biblia, casi con seguridad. La palabra Nahash
significa serpiente, culebra o ofidio. Bien, la segunda palabra es distinta. La segunda palabra para serpiente es la palabra petén, ¿de acuerdo? Es la palabra petén, no petén, sino petén. Sí, sí, ponen aquí, pero con petén, porque cuando está la segunda aquí siempre se acentúa la primera. Es una regla gramatical, petén. La palabra petén, por lo general, en hebreo es la palabra cobra, ¿no es cierto? El ofidio cobra, ¿de acuerdo? Para que usted vea, tiene su significado porque a veces aparece en uno y en otro. Para los estudiosos profundos, lo mismo que el tema del que nos compete hoy, que es el capítulo 21 de Números, ¿no es cierto? Ahí hay un sinfín de detalles. Yo estaba leyendo algunos autores, algunos antiguos, que le dan algunos detalles impresionantes, ¿no? de ese pasaje. Escriben líneas y párrafos haciendo un examen exhaustivo, profundo de este es el pasaje. Entonces, el Señor envía esas serpientes ardientes por un motivo muy, muy grave, porque en definitiva iba a morir todo el pueblo, porque estaban sumidos en la idolatría y entonces después se van a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, el Salmo 140, ¿no es cierto? Es la lengua, como la lengua aguda, ¿no es cierto? De los que traman cosas malas se comparan también a la serpiente. Un ejemplo dice 143: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, en el otro caso es la mentira de los inicuos, la mentira es una ponzoña. La lengua de los que traman cosas malas también se compara a una serpiente. Aquí es distinta la palabra, ¿sí? Hay dos palabras. La primera que aparece en su escritura es la palabra nahash, ¿sí? Ahora, la segunda palabra para serpiente o víbora es esta palabra, akshu, es esta palabra. Okay. La palabra akshu, correcto. Entonces tenemos ar. Bien, aquí, vamos a poner akshu. Sí, vamos a poner así, pero a veces en la transliteración dice akshu. Es la palabra esta. Esta palabra akshu normalmente se utiliza para víbora cornuda o tarántula. ¿De acuerdo? Es una diferencia. Por eso digo, aparecen muchas distintas. Eso por un lado, ¿no es cierto? Bien. Dice, hablando de serpientes, si uno ve todo lo que es serpiente en la Biblia, no se sorprendería, ¿no? Dice que el vino tomado en exceso muerde como una serpiente. Sí, sí, Proverbios 23, sí. Proverbios 23, 32, ¿no? Un ejemplo. 23, 32 dice: más al fin, bueno, habla del vino, ¿no? El verso 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Bien, aquí tenemos otra vez dos. Ese es uno de los juegos que hace la escritura. La primera es nahash, ¿sí? Pero la segunda es sefa. Es otra palabra para decir bueno, acá es muda, ¿sí? Esta palabra cefa también significa víbora, ¿no es cierto? Uno puede buscar alguna otra cosa incluso dentro de la escritura, pero no da mucho caso en ese sentido. Ahora, dice en un futuro, ¿no es cierto? En un futuro, cuando el pueblo de Israel sea restaurado, va a haber ausencia de daño y no va a haber violencia.
Por lo tanto dice que en el tiempo cuando el pueblo de Israel sea restaurado, el alimento de la serpiente va a ser el polvo. ¿De acuerdo? Está en Isaías 65. Fíjense, yo se lo muestro. Isaías 65, verso 25, dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Adonai. Aquí la palabra también es Nahash, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, cuando uno ve la escritura, le voy a pasar 2 o 3 casos más y luego seguimos, porque no deja de ser interesante esto. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, las mentiras de los inicuos en la ponzoña, y habla de serpiente, ¿no es cierto? Hace la comparación y utiliza la palabra serpiente. Utiliza distintas, ¿no es cierto? La lengua mala, ¿no es cierto?, la lengua aguda, o la agudeza de la lengua mala, se compara también a la serpiente. El exceso de vino actúa como una serpiente en el hombre o en la mujer. Cuando ya no va a haber ningún tipo ni de violencia ni de mal, ¿no es cierto?, en el mundo, y el pueblo de Israel se ha restaurado, dice en 65:25, Isaías dice que el alimento de la serpiente va a ser el polvo. Bien. En Isaías 14:29, cuando se denuncian juicios divinos contra las naciones, sea Filistea, sea el pueblo miembro de Israel, el propio pueblo de Israel, en este caso Judá específico, o Egipto, ¿no es cierto?, cuando se hacen denuncias de juicios graves, también el Señor compara con la serpiente. Entonces en Isaías 14:29 dice, buena pregunta, ¿no? ¿Cómo, perdón? La serpiente voladora. Perdón. La serpiente voladora. Sí, perdón, sí, 14:29, sí. Sí, está acá, sí, exactamente. Cuando es para Filistea, sí, perdón, contra Filistea. Dice: no te alegres tú, Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Es decir, para Filistea, por supuesto había que leer de aquí, yo estaba leyendo al principio. Sí, bueno. Y entonces, la primera palabra, ¿no es cierto?, de lo que dice culebra, es la palabra Nahash. La segunda, que es culebra, aquí que yo tengo culebra como segundo, usted puede tener otra traducción, es Cefa, que yo ya la anoté ahí, ¿ok? Y la tercera es Saraf. Saraf. Esa es la tercera. Obviamente dice Saraf voladora, ¿no? Saraf. Bien. Saraf. Ok. Que Saraf significa ardiente, ¿sí? Esa es la verdad. Y esa es la tercera, ahí ya es Saraf. Bien. Ahora, yo les dije que cuando hay un juicio divino, sea con quien sea, en este caso es Filistea, pero si fuese Judá, también en Jeremías 8:17, ¿no es cierto?, porque el juicio viene contra no es un castigo por la desobediencia y la rebelión de Judá. Dice: porque aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Adonai. Aquí yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y los morderán, dice Adonai.
La primera, ¿no es cierto?, la de las serpientes es Nahash, ¿sí? La que dice Aspis es otra palabra, ¿sí? La que dice Aspis es otra palabra. Es parecida a esta, que en definitiva es como esta, nada más que tiene una declinación, ¿de acuerdo? Y entonces es eso. Sifonim, tenemos aquí, Sifonim, ¿de acuerdo? Sifonim, si ustedes se fijan aquí está el Cefa, ¿sí? Y esta es Sifonim. Esta creo que aparece, no estoy seguro, no creo que aparece aquí y en otro pasaje, y no sé si en 2 o 3 pasajes, no más, no más, creo que no más. Pero no me acuerdo el otro, se hace memoria, pero no me acuerdo. Ok, entonces, hay un montón de castigos, juicios divinos. Ya sabemos todo lo malo que hace la serpiente en el hombre, en la lengua mala, en la ponzoña de lo que es en el vino, etc. ¿No es cierto? Bien. Y también en los juicios divinos. Luego, por ejemplo, en Jeremías 46, también aparece lo mismo, pero en relación a Egipto. Jeremías 46, 22, vamos a ver aquí, a ver. Este pasaje es sumamente interesante si lo también lo estudian. Es bien interesante, ¿no? Y cómo desencadenan esto. Dice, su voz, porque dice, es una profecía contra Egipto. Yo me traje aquí un libro que es muy bueno, que es el de Egipto, ¿no? Hay libros 10 veces más grandes que estos y colecciones de Egipto, pero le voy a mostrar algo, ¿no es cierto? Este es muy bueno, este libro. En realidad son tres, de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma. Y la verdad es que los compré hace tiempo, por 300 pesos, 100 pesos cada uno, pero son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Lo compré en una oferta en Gandhi. Sí, creo que salió 300 pesos, ¿no? Estaba en oferta y dije, bueno, compramos. Pero es muy bueno, y el de Roma y el de Grecia son buenísimos también, buenísimos. Y entonces, dice, esto es contra Egipto. Usted vio que a Israel lo atacaron serpientes ardientes, y tiene que haber un motivo por qué lo atacan serpientes ardientes. Primero, en primer lugar, porque solamente una persona que, bueno, yo me di cuenta de eso, ¿no? A veces tenemos una mentalidad nosotros más, no sé, distinta, occidental tal vez, o no muy preparada para esto, pero las personas de Medio Oriente en aquella época, la analogía de maná con ley la agarraban así. Nosotros la analogía, la comparación, o el símbolo, el Señor dice, da el maná, ¿no es cierto? Pero si uno lee de trasfondo, como me hicieron leer a mí una vez, ¿no es cierto? Uno se da cuenta de que el maná era representativo de la ley, porque era el pan del cielo. Y el pan del cielo es la palabra del Señor, por eso es lo que dice Yeshua, es aquí el pan vivo. Entonces, ¿no es cierto? Ya uno empieza a darse cuenta ahí en el nuevo pacto, cómo capta enseguida el concepto hebreo. En el nuevo pacto se capta el concepto hebreo, nosotros no lo captamos, el concepto hebreo, ¿no es cierto? Y a veces la iglesia cristiana tampoco lo capta mucho, pero una persona de Medio Oriente en aquella época, cuando veía la palabra maná, lo que la Escritura dice es esto: no se estaban cansando del maná como elemento alimenticio, era una figura de estar cansados de la palabra de Dios. Directamente es eso, es una simbología, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mucha simbología y no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Tampoco me traje todos los pasajes. Si usted hace un estudio en la Biblia de lo que es el bronce, entonces puede darse cuenta de por qué las serpientes eran de bronce. Pero si no se hace un estudio de lo que el bronce en la Biblia, no canaliza y desemboca allí, ¿no es cierto? Todo tiene
porque por eso Yeshua, por eso dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, Yeshua, ¿no es cierto?, toma la simbología. Bien. Entonces dice, su voz saldrá como de serpiente de Egipto. Se está diciendo que la voz de Egipto, la voz, dice, saldrá como de serpiente. Aquí serpiente es Nahash también. Porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Ahora, dice, evidentemente Egipto iba a padecer invasiones, iba a padecer destrucción, de hecho que ocurrió. Y dice que su voz iba a salir como de serpiente. Entonces, uno puede pensar, ¿no? Las serpientes, ¿ha visto televisión? Ustedes, no sé, en vivo, yo en vivo no vi ninguna, así, ¿no sé? Las vi, pero nunca, hacer eso. Pero en televisión yo vi, ¿no es cierto?, en documentales, el ceseo que hacen las serpientes, ¿vio? El ceseo cuando tiene una victoria o cuando se escapa que está atacada. Tiene un ceseo, ¿sí? Un ceseo. Entonces, le dice a Egipto que su voz, ¿no es cierto?, va a ser como el ceseo de la serpiente, eso es lo que está diciendo, cuando está siendo atacada, ¿cierto?, o cuando tiene una derrota, ¿de acuerdo? Ahora, esto va mucho más allá en la Escritura. Yo tomé este pasaje, no puedo tomar todos los pasajes que pueden hacer referencia. Ustedes vieron que había una diosa en Egipto que usaba como una coronita de oro con una serpiente. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Está diciendo tú, ¿no es cierto?, porque dependía mucho de la diosa esta. Era la diosa Udayet, ¿no es cierto?, que tiene otro nombre también. Bien. Entonces se lo voy a leer acá para que usted vea. No me notar. A veces viene escrito distinto porque son nombres muy difíciles de escribir. Porque, por ejemplo, esta nosotros decimos que es muda, pero es cultural. Y si uno escucha hablar, la escucha, ¿no es cierto?, la palabra. O sea, cuando uno ve otros idiomas también. Pero una de las formas de traducir el nombre de la diosa esta es Wadiet. Wadiet. Bien, Wadiet. Ok. ¿Se acuerdan cuando las plagas de Egipto van atacando distintos nombres, distintas entidades de dioses? Y aquí también, ¿no es cierto?, cuando habla en este pasaje, justo también aquí habla de que va a ser como una serpiente, ¿no es cierto?, su voz. Wadiet dice, en la mitología egipcia era la diosa serpiente, protectora del gnomo del alto. Gnomo es lo que sería alcaldía. Yo no me acuerdo de Egipto, pero estaba como dividido en 54 gnomos o 34, no me acuerdo. Yo lo tengo aquí, pero no sé dónde voy. Porque bueno, algo le digo. Dice, protectora del gnomo del alto Egipto, que llevaba su nombre. Su centro de culto estaba en Buto. Bien. Les muestro algo. Rápidamente para que usted vea. En Buto se escribe con B grande, más o menos, en nuestra fonética, como aparece en la mayoría de los libros. Buto, B-U-T-O. En la mitología egipcia, la diosa serpiente, que era patrona del Bajo Egipto, para quien la cobra era sagrada, su centro de culto original fue la ciudad del mismo nombre, Buto, que era capital del Nomo, otra vez como si fuera una alcaldía, bueno, un poco más que una alcaldía, ¿no? Estaba más grande, estaba a más distancia. Al Buto correspondiente, que se encuentra en la laguna costera de la parte norte del delta. También se le llamaba a Buto Wadiet, ¿no es cierto? Algunos le ponen Wachet, pero porque la D-I es medio difícil para hacer, aparentemente cuando lo traducen del egipcio. La diosa serpiente a menudo se consideraba benigna, tal vez debido a la función útil de las serpientes que se comían las ratas y otras plagas. Entonces, yo sé que Wadiet era la diosa Buto y que era la diosa serpiente, ¿de acuerdo? Bien. Y esta llevaba esto que yo les decía, esa cobra, ¿no es cierto? Aquí. Esa cobra se les llamaba el ureo, ¿no es cierto?
que si uno lo pone con transcripción griega, es esta, ¿no es cierto? Pero si uno lo ve en otros libros, ureo, parece así, ¿no es cierto? Eso que tenía llamado ureo es ureo, ¿ok? Claro, por todo lo que está internoviando, ¿no es cierto? Y entonces dice, una serpiente ornamental. Es decir, todo está en los libros, solamente hay que estudiar, no es cuestión de decir, uno busca, de vuelta, y encuentra. No es revelación. ¿Eh? No es revelación. Claro, uno ve cómo está la escritura, ¿no? Una serpiente ornamental que se llevaba en la frente. Era el emblema de Udayet o Buto, la diosa serpiente, y el símbolo de la monarquía del Bajo Egipto de la antigüedad. Y hay más, por supuesto, pero esto para que usted vea. Entonces, ya vemos lo de serpiente. No es solamente que Dios le envía serpientes ardientes al pueblo de Israel cuando comete una transgresión que fue una abominación tremenda para el Señor, sino que la serpiente viene desarrollándose, la historia de la serpiente a lo largo de toda la Escritura. La serpiente aparece en Adán y Eva, y también aparece en el bastón de Moisés. Un ejemplo, ¿no es cierto? También Adán al hijo de Jacob, Dan, también se le llama serpiente, ¿de acuerdo? No le voy a decir por qué se llama serpiente, porque es más complicado. ¿Por qué se le dice sí, serpiente? Bueno. Y entonces veo que los hijos de Jacob tienen distintos animales para representarlos a cada uno, y todo tiene un sentido. Bueno, entonces la serpiente aquí, hay muchos más pasajes que están bien descritos, ¿no es cierto? Porque la serpiente está simbolizando tal cosa o tal otra, la ponzoña de la lengua mala, el calumnioso, el vino, ¿no es cierto? Etcétera. Por ejemplo, en Miqueas, ¿no es cierto? Se predice que todas las naciones que se opongan al pueblo del Señor serán obligados a lamer polvo como las serpientes. Entonces cuando uno sabe ciertas cosas de la Escritura, el pasaje de la serpiente de bronce, ¿no es cierto?, en ese momento se hace un poco, no digo que mucho más, pero se hace más claro, ¿no? Por ejemplo, es en Miqueas 7:17. Miqueas 7:17, por ejemplo. Voy a leer el 14. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Gadad como en el tiempo pasado. Yo le mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán su mano sobre su boca, ensombrecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Adonai nuestro Dios y temerán a causa de ti. Entonces todas las naciones, ¿no es cierto?, van a temblar en este sentido, ¿no es cierto?, todos aquellos que tengan o que se opongan al pueblo del Señor, y van a lamer el polvo como la culebra. La primera palabra que aparece es Nahash, la segunda es otra palabra, ya es distinta a todas las que vimos. La segunda palabra es la palabra Zahal. La palabra Zahal. La palabra Zahal significa oruga, pero también se puede traducir como terror, miedo y pánico. Un ejemplo, ¿no? Aparece varias veces en la Biblia, no como serpiente, pero o como oruga, sino también como terror, miedo, pánico. No sé si, no me acuerdo.
no muchas veces, pero aparece en este sentido. Un ejemplo. La Escritura dice, cuando habla de la moradora de Sión, ¿no es cierto?, compara o asemeja o representa al rey Nabucodonosor como una culebra grande. Cuando uno ve la Escritura, uno puede empezar a entender algunos pasajes. La serpiente, con distintos nombres en hebreo, ¿no es cierto?, tiene sus diferencias. Yo estoy diciendo siempre serpiente, pero tiene sus diferencias a veces según algunos estudiosos, porque una aparece en un caso, otra en otro, pero no es tema ahora nuestro. Entonces, en Jeremías 51:34, Jeremías 51:34 dice así: me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como un dragón, llenó su vientre de mis delicias y me echó fuera. Entonces, aquí algunos le ponen culebra grande porque en definitiva es dragón. Esta expresión, ustedes la conocen, es esta expresión. Por acá. Es la expresión tanín, ¿de acuerdo? Bien. Tanín. Tanín. ¿Por qué esta no se pronuncia esta? Tanín. La expresión tanín, ¿sí?, significa, en la escritura, ¿no?, porque aparece varias veces, un monstruo. Es un animal mitológico en la escritura. Ya lo podemos platicar, ¿no? Puede ser, en algunos casos puede ser como un monstruo marino, en otros casos parecería un monstruo terrestre. Es una serpiente, un animal acuático que en la escritura se caracteriza por su gran tamaño. Por ejemplo, un ejemplo para que usted vea. En Génesis 1:21 dice: y creó el Señor los grandes taninim. Acá ya es taninim, ¿no es cierto? En el caso anterior era tanín, porque era dragón, directamente el sustantivo en singular. Pero aquí ya dice monstruos marinos, ¿no es cierto? Por lo general aparece así en casi todas las escrituras. Aquí ya es taninim, pero es la palabra tanín. Bien. O por ejemplo, en Salmo 148:7, dice: alabad a Adonai desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Aquí también es taninim, ¿no es cierto? Para que usted vea. Bien, eso por una más y luego seguimos con el otro pasaje rápido para que usted vea. En Isaías, por ejemplo, 11:8, déjame checarlo, pero tengo que revisar rapidísimo, ¿sí? 11:8 dice: el niño aparece también en Jeremías 8:17. Aquí eso es lo que yo le decía antes, ¿no? Si mal no recuerdo, si Jeremías 8:17, sí, estaba aquí también el otro. Jeremías 11:8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Este es en el reinado del Mesías, ¿no?, donde incluso la serpiente va a comer polvo. ¿No? La serpiente come polvo, dice, bueno, sobre la cueva del áspid el niño de pecho va a estar jugando. Aquí la palabra áspid, ¿no es cierto?, es la palabra peten que yo puse allí. Esa es la palabra áspid. Y la palabra víbora es la palabra sifoní, que por algún lado la puse, que es bueno, en este caso sifoní, ahí es sifoní,
Es sinfoní, en este caso es sinfoní sin la M, ¿no es cierto? Bien. Que es como viperino, ¿no es cierto? Sí, sobre la lengua viperina, esa es la idea. Bien. Eso para que usted más o menos tenga una idea de cómo aparece. Usted va a encontrar en la escritura, sí, muchas veces la palabra serpiente, víbora, áspid, y usted piensa que a lo mejor el autor cambió la palabra en español para no poner siempre la misma. Lo que ocurre es que en hebreo la palabra varía muchas veces, o muchas, ¿vieron? Que es Nahash, Peten, Sefa, Sifoní, Saraf, Akshur, Tanim, Sahal, etc. No sé si hay otra, pero no. ¿Sí? Más o menos son todas, ¿no? Las que puede hablar. Entonces por ahí a veces aparece. Sahal incluso aparece a veces como sustantivo y otras veces no aparece así. ¿No es cierto? Bien. Bien, entonces dice en Números, vamos a ver por lo menos 2 o 3 cosas, número 21. Dice, le voy a mostrar algunas cosas como para que usted también cuando estudie la escritura pueda, porque uno trata de proveer alguna herramienta, uno trata de proveer algún elemento como para que después sirva para otros casos, en otras circunstancias de algún otro pasaje de la escritura. Verso 4 de Números 21. Después partieron del monte de Or, camino del Yam Suf, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Bien, eso se desanima el pueblo por el camino, y por eso va a dar el desenlace de que al desanimarse ven todas las cosas mal. Cuando uno está mal es que ve todo, ¿no es cierto? Ve todo mal, ¿no es cierto? De repente uno va al médico y le da, no sé, un ansiolítico o algo, y de repente vio que parece como que todo está lindo, ¿está cierto? Que le dan algo así, y parece que el medicamento transforma algo adentro de la cabeza, entonces ve todo el mundo color de rosa, no todo el mundo bueno. Después se termina el efecto de la pastilla y se acabó la historia. Claro, sí, porque pasa eso con los ansiolíticos u otros nombres que puedan tener esos medicamentos, ¿no es cierto?, para tranquilizar a las personas, etc. Bien, entonces, dice que, bueno, por el camino del... la Biblia dice Derech Yam Suf. Derech es camino, Yam es mar, Suf es juncos, se puede traducir como juncos, cañas, incluso en la Biblia podría traducir como algas en algún caso, pero es más de los juncos, de las cañas, rodeado por el territorio de Edom, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la escritura, uno empieza a leerla y dice, bueno, partieron del monte de Or. Entonces, uno cuando estudia dice, bueno, en la Biblia me está dando un dato geográfico, o detrás del dato geográfico hay una simbología, no digamos teológica, saquemos la palabra teológica, pero hay una simbología espiritual. El monte de Or, en primer lugar, parten desde el monte de Or. El monte de Or, ¿no es cierto?, es para el pueblo hebreo una señal muy significativa, ¿no es cierto?, en el trayecto hacia la tierra prometida. En Números 20, ¿no es cierto?, Números 20, 22, por ejemplo, es cuando Moisés, ¿no es cierto?, 22 al 29, es cuando Moisés va a tomar las túnicas de Aarón y las va a traspasar a Eleazar, a su hijo. Y tanto aquí como en Números 33, 37, 39, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, aquí mismo lo dice, en el Números 20, 28, Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar, su hijo. Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Eso mismo, bueno, la muerte por lo menos, está en Números 33, 37, 39. Entonces, él dice que partieron del monte de Or.
Para nosotros, partieron del Monte de Or, es un lugar geográfico. Para una persona hebrea, incluso judía estudiosa de hoy, una persona hebrea de aquel entonces, ya de hace más de 2000 años, por así decirlo, mucho después de esto, cuando no leía, captaba otras cosas. Salieron del Monte de Or, ¿no es cierto? Allí murió el sacerdote Aarón. El legado del sacerdocio fue transmitido a Eleazar, su hijo. Salieron, ¿no es cierto?, con otra dimensión espiritual. Porque ya, ¿no es cierto?, ya se sabía lo que había pasado con Aarón, ¿no es cierto?, y ya Eleazar, su hijo, recibe, ¿no es cierto?, el sacerdocio. Entonces, por eso, es el lugar, por así decirlo, donde había sido investido Eleazar como sacerdote por manos de Moisés. Bueno, eso por un lado, lo dejamos allí. Luego, el pueblo sale del Monte de Or, camino del Yam Suf, rodeando la tierra de Edom. Bien. Entonces, otra vez hay Or, que es un lugar geográfico, pero también Yam Suf es un lugar geográfico y Edom es un lugar geográfico. Entonces, el pueblo de Israel había pasado 1001 vicisitudes en el desierto. ¿De acuerdo? Okay. Ya están próximos a entrar. Se traspasa el mando sacerdotal a Eleazar, Aarón muere y empiezan a rodear el territorio, el ámbito que tenía Edom. Bien. Ustedes se acuerdan, está en Números 20, en Números 20, 14 al 21. Edom niega el paso del pueblo de Israel camino a la tierra prometida. Bien. Entonces, cuando uno estudia la Escritura tiene que pensar, ya sé, si yo tomo del principio y no tomo de la serpiente como tomé antes, para que usted vea por dónde va lo de la serpiente y qué es lo que representa en distintos pasajes de la Escritura, partieron del Monte de Or, ya sé que lo que pasó con Eleazar y con Aarón, y el pueblo de Israel tiene otros directivos, u otro directivo espiritual, ¿sí? Y tienen que rodear la tierra de Edom, la tienen que rodear porque el pasaje anterior se negaron a entrar. Bien, pero va más allá de eso, va más allá de eso. En Isaías 34, la Escritura hay muchas formas de estudiarla, o varias formas para adentrarse en la Escritura. Esta que yo les propongo es una, ¿no es cierto?, cómo ir dándose cuenta de los pasajes y lo que representa espiritualmente para ellos y por qué no para nosotros. En el 34, Isaías 34, 5, les voy a leer algo de esto. La ley tendría que leer casi 10 versos, pero no importa, voy a ver cómo. Dice así: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Adonai, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Adonai tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Adonai, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día, perpetuamente subirá mi humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás nadie pasará por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Acuérdense que cuando yo vi este pasaje con ustedes, esto habla de idolatría, porque son todos símbolos idolátricos estos animales. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto, ¿se acuerdan que yo les pasé esto la vez pasada como
todos en lugares diabólicos. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje, ¿se acuerdan los ahí? Gritará a su compañero la lechuza, ¿no es cierto? Lilith, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? También tendrá allí morada y aliará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus polios y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañía. El pasaje dice, habla de Edom, que va a haber una destrucción total. ¿Por qué? Por lo que hizo, ¿no es cierto? Y porque todo Edom está embebido de una idolatría diabólica. Ahora, usted me sigue hasta aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo. Entonces, el pasaje de Números 21 dice: partieron del monte de Or, dejemos de lo de Yam-Suf ahora, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. Ok. Ya sabemos lo que pasó con Eliezer y con Aarón. Rodean Edom porque les impidió pasar por su tierra, pero y Isaías me está diciendo, por supuesto parecen oscuros los personajes que pone Isaías ahí, pero estudiando no se da cuenta de toda la simbología diabólica que había allí, ¿no es cierto? Representada con animales, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí? Que el pueblo sale, camina, ahora le voy a mostrar algo, ¿no? El pueblo sale de donde estaba, parte desde Or y rodea la tierra de Edom. Bien. ¿Qué es lo que piensa un israelita en ese momento? Por un lado, salgo renovado espiritualmente con la investidura del sacerdote Eleazar y el mandato cumplido de Aarón. Ahora hay una novedad de vida, una nueva expresión de espiritualidad. Bien. Y tengo que rodear la tierra de Edom porque el Señor me quiere librar de su idolatría. ¿Me está siguiendo? Nosotros pensamos distinto, pero nosotros lo pasamos por alto y los términos geográficos, ¿no es cierto?, lo tomamos nada más como geográficos. Un estudioso hebreo no los toma como geográficos. ¿De acuerdo? Bien. Bien, eso por un lado. Entonces ya sé que salen de allí. Bien. Ahora, dice que salen de Monte de Or, rodean la tierra de Edom. Ya sé, una nueva dimensión espiritual con el nuevo sacerdocio, y rodeo la tierra para no contaminarme con la idolatría que me está diciendo Isaías mucho más adelante que tenía Edom. Edom tenía mucha idolatría y el pueblo de Israel tenía que entrar por Edom. Edom se rehúsa a pasar, pero a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Si hubieran pasado por Edom, se hubieran acoplado a la idolatría. Entonces lo que en ese momento me parecía terriblemente desastroso, porque podía haber acortado el camino, era para preservarme. Y eso lo toma Isaías. Dicen, por eso te van a destruir, Edom, porque toda tú estás llena de idolatría. ¿Vio? Todos esos animales que nosotros vimos son todos símbolos demoníacos. E Israel tenía que pasar por allí. Entonces, Israel tiene una nueva dimensión espiritual, tiene que rodear la idolatría y pasar, ¿no es cierto?, para la tierra prometida. Entonces uno se va dando cuenta en la Escritura que hay otra forma de verlo. A veces es cierto, a veces uno ve un gran pasaje y lo comprime. Y otras veces ve uno, 2 o 3 palabras y las tiene que desarrollar, por así decirlo. Ahora, dice, a ver si me siguen, acá hay una cosa que hay que meterse en el pensamiento hebreo. Dice, después partieron del monte de Or, camino, que es Derech Yam-Suf, camino Yam-Suf, camino de Yam-Suf para rodear la tierra, y se desanimó el pueblo por el Derech, por el camino. Entonces, una persona como cualquiera de nosotros dice, bueno, tengo que seguir el camino de Yam-Suf, es decir, geográficamente, pero mientras voy caminando en el camino, me desanimo. Eso pensaríamos nosotros, pero no dice eso. Vamos a ver qué no dice eso. No dice eso.
La palabra camino en la Biblia significa forma de vida y conducta. Bueno, bien, ok. Y el Dios le dice al pueblo de Israel muchas veces, para que sigan mi camino. Un pensador hebreo piensa muy distinto, o estudioso, un pensador hebreo estudioso, piensa muy distinto a nosotros. ¿De qué se cansó el pueblo? ¿De caminar tantos años, tantos meses con vicisitudes? No. Se cansó del camino. ¿Estás viendo? Que es el camino del Señor. Ahora se lo voy a mostrar porque está aquí. Dice uno, se cansó del camino. Me cansé porque yo digo, tengo camino del Yam Suf. Ahora se lo voy a mostrar. Y ahí en el camino se impacientó, se le acabó la paciencia. Después le botar las palabras, porque son distintas a lo que a veces pensamos nosotros. Se le acabó la paciencia o se impacientó, ¿no es cierto? Bien. La palabra Yam Suf, asociada con la palabra camino. Yo que tengo camino del Yam Suf, ¿correcto? Bien. Ahora, la palabra camino junta con Yam Suf, a ver si me sigue. La palabra camino junta con Yam Suf aparece solamente 4 veces en toda la Biblia. 4 veces en toda la Biblia. La palabra Yam Suf con la palabra camino. ¿De acuerdo? Yam Suf aparece y camino también, pero juntas aparecen 4 veces. En realidad 2 son las importantes, porque las otras 2 son importantes, pero son en Deuteronomio, que hacen referencia a lo que había pasado en Números. ¿De acuerdo? Bien. Ahora dice así, miren, por ejemplo, en Números 14:25 dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Yam Suf. Bien, acá hay una orden de Dios. ¿Me están siguiendo? En el capítulo 14 tengo un mandato del Creador para el pueblo de Israel que salgan al desierto, camino del Yam Suf. La segunda vez que aparece en la escritura camino del Yam Suf es en el pasaje que acabamos de leer en el capítulo 21. Partieron del monte de Or, camino del Yam Suf. ¿Qué está queriendo decir rápido con esto? El Dios de Israel les dijo en el capítulo 14, salgan al desierto, camino del Yam Suf. Bien. Y en obediencia, porque sí estaban en obediencia, en la emoción de la novedad de vida, del noviazgo con el Señor, dice, partieron del monte de Or con el nuevo sacerdocio que les libra de la idolatría de Edom, y salen camino del Yam Suf, como se lo indicaba anteriormente. Quiere decir que hasta aquí vemos que el pueblo está en obediencia. Está obedeciendo lo que para nosotros es el capítulo 14. ¿De acuerdo? Bien. Salen aquí. Entonces, las 2 que son, bueno, las de Deuteronomio son importantes. La otra, no lo vamos a buscar en Deuteronomio, pero si quieren anotarlo es Deuteronomio 1:40 y Deuteronomio 2:1. ¿Ok? Allí, en realidad, la expresión camino del Yam Suf es exclusiva del libro de Números, aunque se repite en Deuteronomio, pero es exclusiva del libro de Números en el desierto, porque el otro retoma las palabras haciendo alusión a lo que había pasado. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es un bis. Sí, exacto, es un bis. Exacto, es un bis. Y entonces, dije, 1:40. Sí, 1:40. Así, dice, pero vosotros volveos e id al desierto camino del Yam Suf.
¿sí? Y después en el 2.1, luego volvimos y salimos del cierto camino del Yasuf. Es decir, el pasaje del 40 está retomando lo que dice el capítulo 14 de Números. Y el pasaje 2.1 está retomando lo que dice en el capítulo 21. ¿Me está siguiendo? Porque uno dice, salgan, ¿no es cierto? O vuélvanse, para el caso lo mismo, es una traducción. Y en el otro, en el 2, dice, y salimos. Eso es lo que está diciendo el 21.4 de Números, que salieron por el camino del mar de las cañas. Bien. Ahora, vamos a rápido. En el capítulo 21 vemos una cabal obediencia del pueblo de Israel para cumplir lo que había en un mandato para nosotros en el capítulo 14. Era un tiempito antes para nosotros el capítulo 14. Y luego dice, cuando van camino de Yam Suf, acuérdense que camino es, bueno, habla de conducta, de norma de vida, etcétera, ¿no es cierto? Mucho, bueno, un montón de cosas. Y se desanimó el pueblo por el camino. Si yo lo leo muy rápidamente, como le decía antes, para mi camino, es decir, voy camino del Yam Suf. El Señor me dijo, ve de acá a aquí, y este es un camino, el derrotero de un viaje. Entonces, mientras voy en el camino, me disgusto, me canso, me impaciento. Yo, primeramente, si soy el que estudia por primera vez, digo, me cansé de tanto agobio, de esto, de aquello, el camino de las rocas, de lo que fuese, alacranes y lo que fuese. Pero yo le voy a mostrar algo. En Deuteronomio 5, a ver si me siguen. A ver si me siguen. La expresión en el camino, expresa lo que es la fidelidad del pueblo. Si estoy en el camino, tengo fidelidad. Si no estoy en el camino, soy un infiel al Señor. En el pasaje de 5.33 de Deuteronomio dice, andad en todo el camino que Adonai vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Por lo tanto, dice, anden en todo el camino que Adonai vuestro Dios os ha mandado. Quiere decir que andar en el camino, en todo el camino que el Señor me ha mandado, habla de la obediencia y por lo tanto, bueno, voy a volver a leer de acá, y por lo tanto dice para que vivan, para que les vaya bien y para que tengan largos días en la tierra que han de poseer. Bueno, entonces, el concepto de camino me está hablando de lo que es la palabra del Señor, el camino a través de su palabra. Entonces, el pueblo sigue camino del Mar Rojo en obediencia, Derech Yam Suf, pero yendo por ese Derech del Yam Suf, ¿no es cierto?, se desanimó el pueblo por el camino. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estaba en el camino y se cansó del camino del Señor. Eso es lo que está diciendo. Se impacientó en el camino del Señor. O no me digan ustedes que cuando nosotros comenzamos, incluso después de mucho tiempo, pero cuando comenzamos en el camino del Señor, ¿no es cierto?, en el estudio de la palabra del Señor, en querer cumplir ciertos mandamientos, en buscar espiritualmente cosas grandes, en la confianza, ¿no es cierto?, en la obediencia, e incluso en lo que es congregacional y todo, la gente al principio se esmera, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, a todos les pasa que de repente uno baja los brazos, ¿no? De repente una persona va a una congregación y entonces al principio, pero no es para hacerse ver, sino que al principio siente, ¿dónde puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y de repente ya le pesa esto, le pesa aquello, le pesa el otro. Es cierto, porque viene el desánimo, La gente, uno se desanima, Nosotros una vez le conté, bueno, nos pasó muchas veces, nosotros también nos hemos desanimado muchas veces, en cierto sentido, ¿no? Por muchas razones, uno se desanima, a veces uno se disgusta, ¿no es cierto? En la Escritura uno ve muchos casos, cuando a veces incluso con el Señor, ¿no es cierto?, aparecen cosas,
Pero una vez teníamos allá en Buenos Aires, bueno, venía mucha gente también, hay gente iba y venía. Y venía un muchacho muy jovencito, ¿no? Que empezaba recién, me quiero congregar con ustedes. Entonces venía temprano, venía a barrer la puerta, ¿te acuerdas? Pues estábamos a la calle. Venía a barrer, que puedo acomodar esto, aquello, lo otro. Y venía, ¿no es cierto?, con una fuerza bárbara. Y poco a poco, ¿no es cierto?, se empezó a desganar. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí, se fue desinflando, como se le salió la cadena, ¿no? Más o menos. Sí, pero esas cosas pasan, ¿no? Y no es privativo de lo que dice la Escritura, nos pasa a todos nosotros. Y entonces dice que el pueblo se disgustó. Bien. Le voy a anotar la palabra para que vean dónde aparece esto. Porque le voy a mostrar lo que pasa. El pueblo se disgustó de andar en el camino del Señor. Pero hay un profeta que toma este mismo tema. Por eso le digo, yo cuando la Escritura dice un poquito aquí, un poquito allá, hay un profeta que toma el tema y el Señor, y le dice, el que se disgustó con ustedes fue el Señor. Yo después se lo voy a mostrar. Y usa una palabra fuertísima, la que usa el profeta Zacarías, para decir que Dios se disgustó con el pueblo. Usa una palabra tan fuerte como esta que yo les voy a mostrar ahora, ¿no es cierto? Pero este es el disgusto del pueblo. Entonces, cuando uno ve el pasaje que el Señor manda serpientes ardientes, ¿sí?, uno va a ver lo que significaban las serpientes en la Escritura. Y lo que uno ve ahí tan rapidito, esto es una cosa maravillosa. Dios le pone un nuevo sacerdocio y lo que al pueblo le parece malo, para Dios es bueno. No te dejan entrar en Edom, pero cuando pasa el tiempo y rememoran y reflexionan, Dios me libró de la idolatría. Pero, es bien interesante esto. No sé si percibieron esto, ahora lo percibieron. Ustedes vieron, conocen muy bien el libro de Éxodo y el libro de Números tal vez. En el libro de Éxodo, ¿sí?, Egipto es la tierra de la esclavitud. Y el desierto al cual están transitando ahora, estoy hablando para que ustedes me entiendan. En el libro de Éxodo, Egipto es el símbolo de la esclavitud. Pero en el libro de Éxodo, el desierto es el lugar para celebrar fiesta al Señor. ¿O no? Sí. Pero en el libro de Números se da vuelta todo. Egipto se vuelve la tierra prometida y el desierto, ¿no es cierto?, es lo malo. ¿Me estás siguiendo? En el Éxodo, Egipto es la esclavitud y el desierto es la tierra donde el Señor te va a proteger y vas a celebrarle fiesta con todos los beneficios del Señor. En Números se da vuelta, permítame la expresión, la teología. Y Egipto se vuelve la tierra de la provisión. Queremos volver a Egipto y comerlo de Egipto y morir en las tumbas de Egipto. Y el desierto es la tierra donde viene la muerte. ¿Se da cuenta la diferencia? Si uno le escucha a Moisés, si yo como israelita lo escuchaba a Moisés, en el desierto tengo que celebrar, aunque tenga vicisitudes, tengo que celebrarle fiesta al Señor. Pero como no tengo la paciencia, el tesón, la fortaleza necesaria, al lugar donde el Señor me manda a celebrarle fiesta, lo considero la tierra de la muerte. Y la tierra de la esclavitud que el Señor me sacó, la considero la tierra prometida. ¿Eso sabe para qué les comento esto? Para que nos acostumbremos a estudiar un poquito más la Escritura. Porque la Escritura tiene tesoros escondidos, ¿no? Entonces uno a veces no se da cuenta de ciertas cosas y otro dice, leo acá, y acá dice una cosa, acá dice otra, acá parece que dice lo mismo pero al revés, ¿no? Y entonces uno cuando va leyendo la Escritura se sorprende. Entonces
que el capítulo 14 de Número, hay que graficárselo, el 14 de Número me manda al camino del Yansuf, en el 21 me voy al Yansuf, al Monte Or, ahí tengo el nuevo sacerdocio, una nueva dimensión, me evita la idolatría, porque ya lo sé por Isaías, ¿de acuerdo? Pero estando en el camino del Yansuf, es camino del Señor, en definitiva. En definitiva, Suf, no te importa, Suf. Suf significa junco, etc. Pero también significa fin. La palabra Suf, o Sof, es lo mismo, significa fin. Vio que en la cábala decimos En Sof, es infinito, sin fin. Esa palabra Sof, de En Sof, es la misma que Suf, del mar de las cañas. ¿De acuerdo? Entonces, si voy camino, tengo que ir camino del fin. ¿De acuerdo? Tengo que ir camino del fin. Por eso, ¿por qué es el camino del fin? ¿Se acuerda que le dice, estos egipcios que tú viste no los vas a ver nunca más? Ahora, Dios no está atado a su palabra en ese sentido, a su mandamiento. Pero cuando dice, no vas a ver nunca más, porque llegó al Yansuf, al mar del fin. ¿De acuerdo? Y luego el pueblo desobedece, y cuando desobedece, como Dios no está sujeto a su mandamiento en este sentido, le dice, los egipcios que te dije que nunca más los verías, ahora volverás a Egipto. Es decir, el Señor me manda por un camino donde hay un fin de la esclavitud, y yo por mi desobediencia voy solito otra vez a la esclavitud. Uno ve y se sorprende. Entonces le decía esto. Dice, donde dice se acabó, normalmente la Biblia dice se acabó la paciencia. Yo le voy a poner la expresión completa para que la podamos entender. Ok. Acá dice, ahora se la anoto, Batixar Nefesh, que la mayoría de las palabras de las traducciones no la ponen, pero no importa, es una forma de ponerlo. Entonces tengo Batixar Nefesh. Aquí, por ejemplo, porque allá tengo, se acabó la paciencia, ¿ok? ¿Cómo tengo paciencia? Oh, no, se desanimó el pueblo, lo mismo, se desanimó el pueblo por el camino, que es una forma de hablar de la paciencia. La cita que tenía por acá. Estaba en el camino, acabó la paciencia, que es Batixar Nefesh. Nefesh, esta palabra, Nefesh, esta es alma, también es espíritu. Bueno, tiene un montón, también es vida. ¿Sí? Bien. Tenía una palabra por aquí, un segundo. Cansar. Yo quiero buscar otra palabra porque... Esta palabra, bueno, significa se desanimó su alma. Lo que está queriendo decir Batixar Nefesh, que si se desanimó, ¿no es cierto? El pueblo es como perdió el aliento, por así decirlo, ¿sí? Perdió el aliento. Bien, Batixar Nefesh. Una cosa, le voy a decir exactamente la traducción de la palabra, porque yo les puedo decir un significado y puede ser uno más. Ya les digo rápidamente, cachar. Cachar, porque el verbo es este es el verbo. Esta es la conjunción y esto forma parte de la construcción del tiempo del verbo. Pero el verbo es cachar, ¿no es cierto? Cachar.
Le voy a decir para que vea. Katzar. Significa cosechar también, segar, pero eso no nos interesa. Significa acortar, disminuir, abreviar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, katzar, acortado, abreviado. Por ejemplo, vida breve es Ketzar Yamim, ¿no es cierto? Bien, es una vida breve, por ejemplo. Bien, entonces Katzar es una cosa que se reduce. Entonces, se desanimó, acá se traduce como se desanimó, ¿no es cierto? El pueblo en el camino. Perdió el aliento, eso es lo que vendría a ser. Bueno, en la escritura, esta expresión de batixar, ¿no es cierto? Aparece, por ejemplo, en Jueces 10:16, la misma expresión. Dice, batixar nafshó, ¿no es cierto? Se impacientó mi alma, dice, va a mal, por la desdicha del pueblo de Israel. Pero se lo voy a mostrar para que vean. Jueces 16:16. No, 10:16, claro, no puede ser, no. Estoy buscando mal aquí, déjame ver. No, pero 10:16. Dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Adonai. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. La palabra que usted tiene angustiado, ¿sí? Angustiado aquí, es la palabra katzar, que es la que está allí, que es la que tenemos, se desanimó el pueblo en el otro pasaje. ¿De acuerdo? En Números 21 tengo se desanimó el pueblo. Bien. Esa palabra es katzar. Es la misma que aparece en Jueces 10 cuando dice que él fue angustiado a causa de la aflicción del pueblo de Israel. Bien, eso por un lado. ¿Sabe dónde aparece eso también? Usted dice la misma palabra. Acá se pone batixar nefesh. En el pasaje en cuestión dice batixar nafshó ba'amal Israel. Batixar y se angustió, nafshó. Acá aquí no está, ¿no es cierto? No dice mi alma, ¿no? En Jueces no decía mi alma, ¿no? Déjame ver. Porque no tengo en la memoria todo. En Jueces 10, no, porque no leí la palabra alma, me pareció. Ah, y él fue angustiado a causa. ¿Ven? Aquí en Jueces 10:16 no aparece completo la traducción, en definitiva. Porque en hebreo dice, no tengo aquí, no sé en hebreo, acá. Lo anoté aquí a mano para no andar buscando ahí, porque si no tengo que estar dando vueltas. Dice, batixar nafshó, se angustió, ¿no es cierto? Nafshó, sí, se angustió, pero nafshó, se angustió su alma, nafshó es su alma, nefesh es alma, nafshó su alma, va a mal tiene muchas traducciones, ¿no es cierto? Puede ser sufrimiento, perfidia, maldad, duro trabajo, desdicha, etc. y otras. Entonces se angustió su alma por la desdicha del pueblo de Israel, o por, como usted traducido, ¿no? Acá dice por la aflicción, es lo mismo. ¿Sabe dónde se angustia también? Que lo angustia hasta la muerte, porque dice batixar nafshó lamut. Batixar nafshó lamut. Se angustió su alma hasta la muerte cuando Sansón fue acosado por Dalila para que le revele el secreto. Y entonces ahí también se utiliza la misma palabra. Es decir, el pueblo de Israel se angustió, dice batixar nefesh. Se desanimó su alma, perdió su aliento en el camino. Eso es lo que dice. Pero para que vea cómo se usa la expresión, dice que cuando el pueblo de Israel había vuelto, el Señor dice batixar nafshó, va mal, pues se angustió por la tribulación y la aflicción del pueblo de Israel. Y aquí, en Sansón,
¿no es cierto? Dice también lo mismo, Batixar nafsho lamut, cuando la mujer lo acosaba, lo perseguía, lo tenía ya harto, dice que Sansón ya no daba más y se angustió, ¿no es cierto?, su alma, nafsho, su alma, lamut, mut es muerte, hasta la muerte, lamut, ¿no es cierto?, para la muerte. Eso está, no sé si está bien, esto tengo que buscarlo. Está en Jueces 16, después lo busca, bien. Ahora, para que vea, uno lee el libro de Números y entonces el pueblo de Israel sale conforme a la palabra del Señor, como se lo dijo. Eso lo vemos en Números 14, Números 21, Deuteronomio 1 y Deuteronomio 2. Eso lo vemos. Sale con un nuevo liderazgo, una nueva dimensión espiritual, con una efervescencia terrible, sale con un afán, ¿no es cierto?, y un anhelo por llegar. Pero dice que en el camino se desanima. Y muchas veces nosotros vemos la palabra desanimar en la Biblia. La misma cachar, ¿no es cierto? Es la misma. El Señor se angustia, ¿no es cierto? Se podría incluso hasta desanimar, pero ahí no se podría traducir para el Señor tal vez desanimar. Se angustió el alma del Señor por la aflicción que tenía el pueblo de Israel, y se angustia el alma de Sansón hasta la muerte por la acechanza de Dalila. Pero el profeta Zacarías utiliza ambos conceptos, ¿no? Que es bien interesante. Zacarías, capítulo 11. Cuando habla de los pastores de Israel que estaban destruyendo al pueblo escogido, y los pastores de Israel, como lo toma Isaías también, a los que llama en definitiva los calumnias de alguna manera, de forma con la palabra del Señor, ¿no? Dice 11.8, para no leer todo lo que habla del pasaje, ¿no?, de los pastores de Israel. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma, ¿no es cierto? Otra vez, ahí la palabra es nefes también, se impacientó. Aquí sí se utiliza, no sé cómo tendrán ustedes, aquí es lo mismo la palabra katzar. Es decir, el alma del Señor se impacientó por el deterioro espiritual de los líderes de Israel. Se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Ahora, la palabra impacientó es la misma. La que se utiliza para el Señor es la misma katzar. Isaías utiliza los dos conceptos anteriores. El pueblo de Israel se impacienta con la palabra, el verbo katzar, se impacienta, ¿no es cierto? Pierde el aliento, desfallece, se cansa por seguir el camino del Señor. ¿De acuerdo? Usa la misma palabra. Pero en el Zacarías toma la idea esa y utiliza la misma palabra. Si Israel, dice Katzar, se impacientó y perdió aliento y perdió la noción del camino que yo le di, ahora dice, yo destruyo a los pastores de Israel porque ya ellos me impacientaron a mí. Y usa la misma palabra que cuando se impacienta el pueblo de Israel. Y luego dice, pero también ellos, el alma de ellos me aborreció a mí. Aquí, para apuntar al pueblo de Israel, la palabra que se utiliza aquí para aborreció es esta palabra que es distinta, es bajal. ¿De acuerdo? Es otra palabra que se utiliza para esto también. Es bajal, que significa aborrecer, desdeñar, repugnar, hastiar, asquear. Las palabras que se utilizan son muy fuertes, terriblemente fuertes, tanto de un lado como del otro. Porque en definitiva, ¿no es cierto?, yo podría traducir lisa y llanamente, también el alma del pueblo de Israel, o de los líderes por lo menos, ¿no es cierto?, se asqueó de mí, se hastió de mí, o lo que fuese. Yo lo podría traducir así porque la expresión es la misma, ¿no es cierto? Entonces, voy a mostrar rápido 2 o 3 cosas para que, vean por qué se llega y después les voy a leer algo. Por supuesto, hay mil y un detalles. Traté de sintetizar lo más que pude.
yo veo que el pueblo de Israel es atacado por serpientes ardientes que trae un montón de muertes, y murieron muchos de ellos. Si no fuera por la oración intercesora de Moisés, hubieran muerto todos directamente. Y envía serpientes ardientes, ¿no es cierto? No podremos abarcar todo, pero por lo menos algunos datos de estos son importantes, ¿no? Una vez que el pueblo de Israel se impacienta, o pierden, sí, no solamente se impacienta por el hecho de perder la paciencia, digamos que se desaniman, ¿sí? Y que prefieren las cosas, el mundo, a seguir el camino del Señor. Y habló una vez que pasa eso. Acuérdense que salieron con unas ínfulas tremendas, nuevo liderazgo espiritual, ¿no es cierto? Evitaron la idolatría, ya sabemos lo que era idolatría, ¿no es cierto? Por lo que leímos antes, como lo que era Edom, ¿no es cierto? Lo de idolatría, como nos refiere el profeta. Bien, se impacientan en el camino. Todo el mundo se impacienta, se cansa, ¿no es cierto? La gente dice, a mí me acuerdo, nos ha pasado en muchos lados, que en México, ahora no, ya no me lo dicen, pero me acuerdo los primeros años estábamos atrás, donde teníamos las reuniones en Chilpancingo, ¿no? Y venía alguna persona y entonces me decía, este es el lugar que me puso el Señor. Y bueno, este es el lugar que vi en mi sueño. Bueno, si lo veía tanto sueño hubiera seguido. Entonces, la gente habla, ¿no? La gente habla, bueno, o algunos hablan y hablan y dicen tonterías, ¿no? A veces no lo dicen con mala intención, pero si es el lugar donde lo puso el Señor, que debe ser, no, de aquí para allá. Y si no, ahí se su vida, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Pero a veces pasa eso, ¿no? Hay un manoseo espiritual, incluso en el trato, ¿no? Con las gentes, que a veces no es bueno, es nocivo eso, porque no da buen fruto eso, nunca da buen fruto. Entonces dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Bien. Ahora, fíjese cómo es la cosa. Yo no sé si es un seguimiento de cuando el pueblo de Israel habla en contra de alguien. Lo voy a leer desde acá, pues yo tengo que estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo lo que hago, me anoto, si ustedes ven siempre en azul, me anoto los versos, me pongo el texto y el punto, porque si no tengo que estar dando muchas vueltas, ¿no? Bien, hablaba, pierde la paciencia, y cuando pierde la paciencia se desanima, ¿no? Que a veces es triste, ¿no? Porque estarían angustiados también, pero eso no es buen consejero. Hablaba ya contra Dios y contra Moisés. Les voy a mostrar algo, no lo vamos a leer, no vamos a buscar los pasajes, seguro que no. Fíjese, primero, acá la queja va contra Dios y contra Moisés, en el 21:5. Pero no es la primera vez que se queja. Cuando cruzan el Mar Rojo, ¿no es cierto?, le dijeron a Moisés, no había cementerios en Egipto para que nos haya traído a morir en el desierto, Éxodo 14:11. Bien. Ahora, en Masá y Meriba, ¿no es cierto?, aquí primero se acercan a los dos, si mal no recuerdo. Aquí, 17, porque me parecía que se acercaban a los dos. Estoy buscando mal, Éxodo 17:3, le voy a mostrar por qué. Porque hay una gradación. Primero se van contra Moisés, después se van contra Aarón y contra Moisés, y después se van contra Dios y contra Moisés. Eso es lo que usted tiene que ver cuando usted lee todos los pasajes del ataque del pueblo de Israel para con el mandamiento del Señor o contra sus líderes. Primero va a gradación, primero va contra uno, después va contra dos, y ya cuando no le alcanza se va contra Dios y contra, en este caso, Moisés. Ahí no lo menciona Aarón. Déjenme lo ver porque voy a buscar algo así. En Éxodo 17, sí, aquí también, solamente dice, así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y le dijo, ¿por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed? Esto es en Masá y Meriba. Ahora, es decir, como que la queja va aumentando, por así decirlo, ¿no? Antes de cruzar el mar, el pueblo hablaba contra Moisés. En Masá y Meribá, el pueblo vuelve a clamar contra Moisés. En Meribá, no vamos a leer los pasajes, se vuelve contra Moisés y contra Aarón.
Y en Números, ¿no es cierto?, cuando ya están casi por entrar en la tierra prometida, se van contra Dios y contra Moisés. Y lo que les decía antes, ¿no es cierto?, para que lo vean. ¿Cómo? Y siguen pasando en la actualidad. Y siguen pasando, ¿no? Sí, porque cuando pasa una congregación, por una falla del pastor, al final de cuentas se olvidan de Dios, Sí, se apartan. exactamente. O sea, Sí, eso, claro, son las consecuencias hasta de casi lógicas, ¿no? Sí. Es lógica por lo que la gente vio, pero si uno está firme en el camino, Sí. uno sabe que hay cosas que son malas y otras cosas que son buenas, ¿no? Sí. Es decir, ¿se acuerdan cuando hay un pasaje que no sé si me lo anoté, porque a veces pienso y no lo escribo, pero en la casa, cuando dice, a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno? Entonces, cuando después haga la prueba con tiempo en su casa, si tomo nota, cuando busquen todos estos pasajes, que van a ver el contrapeso, ¿no? El contrapeso que yo les decía. Ahora se vuelven contra el Señor y contra Moisés. Y es lo que yo les decía. En el libro de Números, yo lo voy a leer acá que me es más fácil. En Números 11:15 dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde? Pero, el enfoque que le da el libro de Éxodo es muy distinto, porque en Éxodo 2:23, ¿de acuerdo?, va a ver que Egipto es la tierra de la esclavitud. Es decir, en Éxodo 2:23, Egipto es la tierra de la esclavitud. En Números 11:5, ¿sí?, Egipto es la tierra del alimento, de lo sustancioso. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, número 25. Déjenme ver porque lo voy a buscar desde acá. A ver por qué. El número 25 dice: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es decir, en Éxodo 2:23 es el lugar, de Egipto es el lugar de la esclavitud, ¿sí?, y el desierto era el lugar para celebrarle fiesta al Señor. Pero en Números, si usted hace la comparación, cuando lea con mucho cuidado en su casa y con tiempo a lo largo de meses, le va a costar a mí, va a ver que la tierra, el desierto, que es el lugar para celebrarle fiesta al Señor, Números capítulo 20 me dice que es la tierra maldita. En Éxodo, Números me dice que el desierto es para celebrar fiesta al Señor, dicho por la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en la boca de Moisés. Pero en el desierto, donde hay que celebrarle fiesta al Señor, para los celebrantes de la fiesta al Señor, en el desierto es la tierra maldita. ¿Se da cuenta? Cuando dice, a veces dice, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. En la lo tenemos en la Escritura, un ejemplo, ¿no? Eso está en Isaías 5:20, creo, si mal no noté aquí, que era el capricho del pueblo de Israel, a lo malo llamar bueno y a lo bueno llamar malo, ¿no? Está, ¿no es cierto? Bien, eso por un lado. Y rápidamente, para ir terminando, ahora para terminar tengo que leer, y le voy a leer de aquí porque la próxima les completo, ¿no? Pero la historia es maravillosa. Dice: y Adonai envió al pueblo serpientes ardientes. Ya sabemos que el pan liviano, que es una palabra muy fea también decir pan liviano, la palabra significa miserable, ¿no? En definitiva, se traduce como poca cosa, insignificante, rebajarse, hacer algo vil. Tiene otro significado, ¿no? Se utiliza para otras cosas. Bien. Ahora que también es interesante, porque la palabra, el verbo kalal que se utiliza para decir pan liviano, que es lejem kalal, ¿no es cierto? Bueno, kelokel, pero es del verbo kalal. La palabra esta kalal significa miserable, en definitiva. Poca cosa, insignificante, bajo de nivel, ¿no es cierto? Significa varias cosas. También significa maldecir, ¿no es cierto? Es un pan maldito, por así decirlo.
Pero está hablando de la palabra del Señor, eso es lo que es. Después te voy a decir dónde están esos detalles, cómo se busca en la palabra del Señor, ¿no? Y entonces, también significa bruñido. Bruñido, bien interesante, la misma palabra significa muchas cosas, incluso significa veloz, significa varias cosas. Pero lo que es pan miserable significa también como, se podría, no lo vamos a traducir así, pero pan bruñido, por así decirlo. Ahora, acuérdense que el bronce es bruñido, ¿no es cierto? Y le manda serpiente de bronce el Señor. Para que usted vea la misma palabra, si lo buscamos aquí, va a ver que está así. Nada más que se pronuncia aquí por comodidad. Es decir, hay como un contrapeso en la escritura. Hay que tener mucho cuidado porque... es decir, en la vida todo se paga, lo bueno y lo malo, y si no va a ser más allá. O incluso aquí, miren, todo lo que nosotros desarreglamos aquí y hacemos mal, incluso adrede, hay alguien arriba que se va a encargar de ordenarlo todo. Eso se lo garantizo. Hay alguien arriba que lo va a ordenar, tarde o temprano lo ordena. Y el que humilla será humillado, el que avergüenza será avergonzado, el que maldice será maldecido, bendecirá lo que te bendijere y maldecirá lo que te maldijere. Y esa es la palabra, lo creemos o no lo creemos, pero es así, es así. No podemos escapar. Por eso a veces pasan cosas en la vida de uno y uno se da cuenta de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esto? Y es decir, pagar se paga, es decir, y a Israel se lo hizo pagar y hoy también. En el Nuevo Pacto aparece también. En el Nuevo Pacto aparece cómo se pagan las cosas. Claro que se pagan, ¿no es cierto? Es que hay discípulos del Señor que pasaron vergüenza por haber hecho esto, aquello, lo otro, por haber negado, por haber hecho lo que fuese, ¿no es cierto? Gente que estaba en el camino y se iba, etc. Entonces, dice, y entonces Adonai envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense que serpientes también es símbolo de idolatría, ¿de acuerdo? Bien. Entonces ya sabemos por qué moría el pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai que quite de nosotros estas serpientes. Yo les voy a mostrar cómo se escribe cada... Bueno, estas palabras son las mismas que estas de aquí, ¿no es cierto? Está Nahash, está Sará y no me acuerdo cuál es la otra. Pero, ok. Pero aparecen escritas de una forma. Por ejemplo, vio que acá dice quita de nosotros estas serpientes. Bien. No dice las serpientes ardientes, porque lo que había eran serpientes ardientes. Entonces tendría que haber dicho quita de nosotros estas serpientes ardientes, ¿de acuerdo? Pero ahí se usa la palabra serpiente. Y ahí está con el artículo determinante, Hanahash. Y eso solamente aparece en un par de lugares prácticamente. Cuando el ataque en Génesis, a Adán y Eva, y así. Entonces ahí va a estar diciendo, bueno, quita de nosotros esta serpiente. ¿No es cierto? ¿Lo está siguiendo? Hay un ataque fulminante. Fue un ataque tremendo, ¿no es cierto? Y entonces, Moisés oró por el pueblo. Bueno, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirara a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Mire, le voy a mostrar algo para que vea. Lo voy a decir de memoria así para... Nahash es serpiente. Bien. En arameo, que aparece en Daniel, no me acuerdo el pasaje ahora, aparece Nehash. Nehash, ¿se acuerda cuando dice oro, bronce, ¿sí? la estatua? Gran imagen. Bronce, en arameo se dice Nehash. Es la misma palabra. Es decir, serpiente y bronce, en arameo es la misma palabra. De hecho, que en hebreo también. Nada más que en hebreo, la palabra es Nehash, pero con una taba al final, Nehoshet. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas cuando cantábamos Jerusalén de oro? Beshel Nehoshet Beshelor, ¿no es cierto? Beshel Nehoshet Beshelor. De bronce y de luz, ¿no es cierto? Ok, bueno, entonces yo tengo Nahash, que es serpiente. Hoy no vimos mucho de lo que es una serpiente, ¿bien? Bueno, Nehash es la misma palabra pero vocalizada de otra manera. En arameo, que aparece en Daniel en la estatua, es bronce. Nehoshet es bronce en hebreo. ¿Sí? Bien.
que después va a aparecer en Ezequiel, ¿se acuerdan? En Ezequías. ¿Se acuerdan? Ezequías dice que el pueblo de Israel era tan idólatra que estaba adorando la serpiente de bronce que había levantado Moisés en el desierto y que en tiempos de Ezequías todavía estaban. Y ahí nosotros tenemos Nehushtan, pero en hebreo es Nehushtan. ¿Por qué? Porque es de Nahash. Nahash, Nejes, Nehoshes, Nehushtan. Es lo mismo, pero entonces lo que está diciendo, Nehushtan era el nombre que le dieron a la serpiente de bronce. Nehushtan, que juntan la palabra Nahash con Nejes, que es bronce, por así decirlo, para hacer Nehoshes. Nehushtan, para que usted vea. Bien, ¿me está siguiendo hasta aquí? Bien. Entonces, es tremendamente interesante. Es maravilloso. Bueno, entonces hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bien, entonces, cualquiera va a decir, usted va a decir, no, sí, mucha gente lo dijo. Mucha gente pensó que esa serpiente de bronce, ese monumento de bronce que Moisés hizo, tenía un valor que podía ser de idolatría, ¿no es cierto? Bien, pero no todos pensaron así, se los voy a mostrar. Bien interesante. En la Mishnah, déjenme ver porque no me acuerdo dónde está, pero en algún lado tiene que estar, ¿no? En la Mishnah, por lo general la serpiente, yo no pude encontrar las citas, sí, leí muchísimo, pero no las perdí, las citas las tenía, pero las perdí, y por más que busqué, no las encontré. Normalmente aparece, por lo general, habla de la Mishnah, la serpiente habla por la posición que tenía, ¿no? Bien, en el libro de Sabiduría, capítulo, Sabiduría, en Sabiduría 16, algunos la tenían bien clara, pero en la época de Ezequías, ¿no es cierto? Evidentemente el pueblo de Israel la tuvo que destruir porque el pueblo de Israel la tenía como un símbolo de idolatría, la realidad. En el libro de Sabiduría, capítulo 16, verso 5, habría que leer el 15 y el 16 completo, pero es larguísimo, pero lo voy a leer desde aquí. El capítulo 16 de Sabiduría, del verso 15 al 14. Bueno, dice: cuando animales venenosos atacaron a tu pueblo con furor terrible y serpientes tortuosas sembraban la muerte con su mordedura, tu ira no duró hasta el final. Los asustaste un poco para que escarmentaran, pero les diste una señal de salvación para que recordaran los mandatos de tu ley. ¿Por qué dice para recordar los mandatos de tu ley? Porque el maná que ellos aborrecieron era la ley lo que estaban aborreciendo. ¿Me está siguiendo? Para que usted vea. Bien. Bien. Quien se volvía hacia aquella señal se salvaba. No en virtud de la señal misma que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. De ese modo mostraste a nuestros enemigos que eres tú quien libra de todo mal. Ellos murieron picados por langostas y mosquitos, sin hallar un remedio para salvar su vida. Al fin y al cabo merecían tal castigo. Tus hijos, en cambio, no fueron vencidos, ni aun por los colmillos de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino en su ayuda y los salvó. Ellos eran mordidos y sanados inmediatamente, para que recordaran tus palabras, para que no olvidaran fácilmente, ni se hicieran insensibles a tus beneficios. No fue ninguna hierba, ni ungüento alguno lo que los sanó, sino tu palabra, Señor, que da a todos la salud. Pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú nos bajas al reino de la muerte y nos sacas de él. En cambio, el hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto, pero no devolverla.
ni hacer regresar el alma que ha sido arrebatada por la muerte. Es decir, lo que le está diciendo el libro de sabiduría, contrario a lo que veíamos en Ezequías, ¿no? Acá está diciendo, el levantar la mirada al asta donde pendía la serpiente de bronce, salvaba no por el hecho de mirar el asta, sino por la salvación que venía, porque dice, el asta con la serpiente no salvó, sino salvó tu poder. Eso por un lado. Ahora, rápidamente, termino con esto. La serpiente aparece en Eva y Adán, ¿sí? Y aparece, por ejemplo, en Moisés, para que usted vea. Y cuando el Señor echa una maldición sobre la serpiente, dice, maldita serás. Quiere decir que a partir de ese entonces, hay una simbología de la serpiente, que es el más perverso de todos los animales. Bien, ¿me está siguiendo? ¿Lo sintetizo o no? Porque esto es para mucho. Dios le dio la orden a Moisés que fabricara una serpiente de bronce, porque Dios le había dado los dones, las capacidades y las virtudes a su siervo Moisés para que tirara su bastón, se convirtiera en serpiente, lo tomara, no le pasara nada y se volviera en bastón. ¿Qué está queriendo decir con esto el pasaje? Está queriendo decir que ante la maldad del pueblo, Dios lo atacó con el más perverso de los animales. Pero a pesar de atacarlo con el más perverso de los animales, todo estaba en control de las manos del siervo que Dios mandó. ¿Me siguió? Quiere decir que por más castigo que haya, ¿sí?, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Por eso el pasaje, este pasaje, es larguísimo. Si uno lo ve chiquitito hacer el pasaje, pero créanme que yo en mi casa tengo hojas y hojas de compilado durante mucho tiempo, hojas y hojas y hojas y hojas de análisis de por qué una cosa, de por qué otra y de por qué otra, y comparaciones con otros pasajes. Y esa es la manera. Por eso, bueno, una de las maneras, no la única, de ver la Escritura. Pero lo importante de esto es como leíamos en el libro de sabiduría, es extrabíblico, pero es algo maravilloso. Pero para no terminar con algo extrabíblico, tomé algo bíblico, que la serpiente era la más perversa de los animales que hizo sucumbir a la creación del Señor en el Edén. Y fíjese una cosa, son cosas que bueno, me voy recordando, ¿no? Fíjese que me dice que una vez que la serpiente atacó a Adán y Eva, ¿no es cierto?, lo sacó del paraíso a ellos, y les dijo que iba a el pueblo iba a tener un duro trabajo, sus descendientes, y que iban a estar en una tierra de cardos y espinos, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, estando en el desierto, quería ir a Egipto. Por lo tanto, terminó ellos muriendo en una tierra de cardos y espinos. ¿Me siguió? Para que vea la escritura. ¿Vio cuando Isaías dice que leer un poco aquí, un poco acá? Entonces uno va leyendo, ¿no? ¿Vio cuando dice el Señor me va a hablar? Ni el Señor no le va a hablar. Si no tenemos la palabra aquí, el Señor no va a hablar. El Señor no va a hablar con lo que tenemos aquí almacenado de su palabra, aquí, dentro de nuestro ser. Y entonces dice, tú vas a ir a una tierra de cardos y espinos. Y entonces el pueblo de Israel iba al desierto, ¿no es cierto?, que era la tierra para celebrar, el lugar de tierra, para celebrar fiesta al Señor. Ese lugar que tenía que ser como un paraíso, el desierto, para el pueblo de Israel terminó siendo tierra de cardos y espinos. ¿Por qué? Porque sucumbieron ante la serpiente, ¿no es cierto?, porque dijeron que el maná era un pan miserable. Y en la Biblia, para un lector hebreo, el maná es símbolo del Torah. El maná es símbolo del Torah. Entonces, ¿se acuerdan cuando dice el nuevo pacto? Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, en el Nuevo Testamento, en el Tanaj también está.
Es decir, esta es la Torá, y esta es la Torá, dice, ¿se acuerdan de Deuteronomio 5:33 que leímos? Que decía, este es el camino que tienes que seguir, el camino que tienes que seguir para que tengas vida, largura de días en la tierra donde vas. Ok, en la tierra donde vas. Y entonces, el pueblo de Israel, lo que el Señor le dijo, ese lugar en el desierto, ¿no es cierto?, terminó siendo una blasfemia contra el Ruach HaKodesh, porque maldijeron los mandamientos del Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, te damos gracias por la vida, por este nuevo día. Rogamos que al concluir ahora este Shabbat, Señor, tu misericordia nos acompañe, tu reposo continúe sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y nuestras familias, que podamos aprender de tu palabra, tener crecimiento, tener madurez, entender que tú eres el creador del cielo y de la tierra, de ti depende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que tú eres nuestra luz y nuestra salvación, el que adereza mesa en el camino, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea tu nombre. Bendice a nuestros hermanos aquí, las familias que están aquí, las que no han podido venir. Señor, respecto a cada uno de ellos, conforme a tus grandes misericordias y a cada una de sus necesidades, Señor, bendíceles, susténtales, confórtales y ábrenos las puertas, canales de bendición y de abundancia. Guárdanos de día y de noche, que podamos regresar con bien a nuestros hogares, seamos bendecidos, fortalecidos, Señor, y librados de todo mal. Señor, y que podamos comenzar una semana y ver, Señor, en toda hora, de día y de noche, tus misericordias en abundancia. Se ha añadido todo lo bueno para nuestras vidas, se ha quitado todo lo malo, Señor. Visítanos con benevolencia divina, trayendo pensamientos de bien que tienes en tu palabra, para con nuestros hogares, para con cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén. El Señor les bendiga.